El gran estado de Rhode Island es bien conocido por su increíble belleza, su delicioso marisco, y como el hogar del aclamado escritor de horror y ciencia ficción, Howard Phillips Lovecraft. Sin embargo, como cualquier estado, también alberga un sórdido submundo de crimen. Según las estadísticas del Federal Bureau of Investigation, en 2016, Rhode Island tenía la tasa de asesinatos más alta en la región de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, estaremos analizando 2 casos sin resolver de Rhode Island. Camilla Lowell Lyman. Camilla, o Cam Lyman, nació el 4 de septiembre de 1932, en Westwood, Massachusetts, hija de Arthur T. Lyman y su esposa. La pareja eran aristócratas de Boston de dinero antiguo, que habían acumulado una cantidad excesiva de riqueza a través de los molinos de algodón y el comercio de algodón, y Arthur había pasado mucho tiempo en el servicio público. Al crecer, Cam, quien más tarde comenzó a identificarse como hombre, estaba particularmente cerca de su padre, ya que compartía su amor por los perros de exposición. Se destacó que Cam era independiente y nunca salió ni se casó durante su vida, pero se le consideraba inteligente y talentoso. Pasó su vida criando perros de exposición campeones. En particular, disfrutaba criando Clumber Spaniels y Bernese Mountain Dogs, ya que estas eran sus 2 razas favoritas. Cuando su padre murió en 1968 de cáncer de pulmón, seguido de cerca por su madre en 1973, Cam comenzó a volverse cada vez más retraído y excéntrico. Se mudó a Rhode Island en algún momento después de la muerte de su madre, y alrededor de 1978 comenzó a identificarse como hombre, acortando el nombre Camilla a simplemente Cam. Transformando su apariencia a través de esteroides y un cambio de vestuario. Para 1985, Cam tenía la apariencia estereotipada estándar de un hombre, completa con bigote. Alrededor de este tiempo, comenzó a asociarse con un manejador de perros llamado George O'Neill, a quien Cam confiaba para cuidar de su casa de 40 acres y sus perros. En ese momento, Cam vivía con casi 60 amigos caninos. George se aseguró de alimentarlos y cuidarlos, y también mostró a los perros en eventos. Sin embargo, no era solo que Cam era un solitario, o que tenía poco contacto con su familia, lo que lo hacía parecer extraño y poco convencional. También andaba con un maletín lleno de joyas caras valoradas en miles de dólares, y llevaba miles de dólares en efectivo consigo, solo para ir a las tiendas. 2 años después, en diciembre de 1987, la familia de Cam no recibió su habitual tarjeta de Navidad de él. Encontraron esto extraño, y comenzaron a investigar su falta de correspondencia. Fue entonces cuando notaron que no habían visto ni oído hablar de Cam en meses. Los cheques que se habían enviado a Cam estaban siendo endosados con un número de cuenta de Rhode Island en lugar de su firma. La familia reportó a las autoridades que Cam desapareció. También se pusieron en contacto con el bufete de abogados encargado de su fideicomiso y se contrató y envió a un investigador privado llamado Charles Allen para investigar el asunto. Charles descubrió que el cuidador y único confidente de Cam, George O'Neill, había estado depositando los cheques del fondo fiduciario del hombre de 54 años en su propia cuenta, y también que tenía el poder notarial de Cam, y estaba a punto de heredar $2.5 millones de la herencia de Cam. Las autoridades interrogaron a O'Neill con respecto a la desaparición de Cam, y se les dijo que, a principios de ese verano, la pareja había discutido por teléfono sobre los perros, y que el empleador de O'Neill le había colgado. Al día siguiente, cuando O'Neill fue a la casa, encontró el teléfono arrancado de la pared y las puertas completamente abiertas. O'Neill afirmó que creía que Cam había ido a Europa para someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Sin embargo, no pudo proporcionar pruebas de ello. Tampoco pudo explicar por qué durante 6 meses no había denunciado a Cam como persona desaparecida. No solo esto, sino que luego O'Neill se negó a permitir que la policía registrara la propiedad. Continuó mostrando los perros de Cam como si fueran suyos, y de alguna manera continuó cobrando los cheques en efectivo de Cam. Informes indican que gran parte del efectivo de Cam había disminuido. Entre 3 y 5 millones se habían ido. Mientras tanto, el investigador privado Charles Allen no creía que Cam hubiera ido a la operación, porque el hombre de 54 años tenía miedo de ir a los dentistas y médicos. Su hermana, Mary, agregó que no creía que él dejaría a sus fieles y amados perros atrás. Cam fue declarado legalmente muerto en 1995.
Luego, en 1997, una década después de su desaparición, el cuerpo de Cam fue encontrado en el tanque séptico de su propiedad en Hopkinton, Rhode Island. Los nuevos propietarios de la casa encontraron los restos cuando notaron un olor extraño que emanaba del alcantarillado. En 1998, el médico forense confirmó que los restos eran de Cam utilizando sus registros dentales. Se determinó que fue asesinado cerca del momento de su desaparición. En el año 2003, George O'Neill fue acusado de malversar $15,000 de la herencia de Cam. Fue condenado a un año de libertad condicional y se le ordenó pagar $450 en costos judiciales. Murió en el año 2011 sin proporcionar más información sobre la muerte de Cam. La familia desafió el reclamo de O'Neill sobre la fortuna de Cam, y al final, él terminó con la casa valorada en $40,000, mientras que la familia Lyman recibió todo lo demás. Muchas personas sospechan que George O'Neill estuvo involucrado en la muerte de su empleador, mientras que otros han propuesto la teoría de que alguien que había oído hablar de Cam viviendo solo sin abundancia de efectivo y joyas, intentó un robo que salió mal. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué se tomarían la molestia de deshacerse del cuerpo? En junio de 1999, el programa Misterios sin resolver transmitió un segmento sobre la desaparición y trágico final de Cam. Según informes, tras la transmisión, los investigadores recibieron varias pistas nuevas. Charles Allen todavía estaba en el caso en ese momento y le dijo a la prensa que la nueva información, cita, podría ser un avance en el caso. No obstante, se ignora con precisión qué información era esta. Y desde entonces, nadie ha sido acusado en relación con el homicidio de Cam. Doreen Pickard. En 1982, Doreen Pickard, de 22 años, y Susan Laferte, de 27 años, vivían en el mismo complejo de apartamentos en Woonsocket. Doreen estaba estudiando desarrollo infantil en la universidad y vivía sola en uno de los apartamentos de arriba. Mientras tanto, Susan era ama de casa y miembro de la vigilancia vecinal. Ella y su esposo Ernie eran los propietarios del edificio de apartamentos y tenían 2 hijos juntos. El 19 de febrero de 1982, Doreen comenzó a empacar sus pertenencias, ya que debía mudarse de su apartamento. Abajo, Susan almorzó con su hermana, Carol, en su casa. Alrededor de la 1:30 p.m., llegaron 2 amigos de Susan. Carol reconoció a uno de los hombres que apareció en la puerta, pero no al otro. Susan le mencionó a Carol que los hombres pensaban ver los cachorros que ella vendía. Habló con ellos durante unos minutos y luego se fueron. Carol también se fue del apartamento a la 1:45 p.m. Algún tiempo después de esto, tanto Doreen como Susan estaban en el sótano lavando ropa cuando un hombre no identificado entró en el sótano y comenzó a atacar a ambas mujeres con una tubería de plomo de 28 pulgadas. A las 3:20 p.m., otro inquilino del complejo encontró a Nicole, la hija de 3 años de Susan, en el pasillo. Fue bloqueada fuera de su hogar. Cuando el inquilino preguntó dónde estaba su madre, Nicole le dijo que estaba en el sótano, que es cuando se descubrieron los 2 cuerpos de Susan y Doreen. Trágicamente, Doreen Pickard falleció a causa de las lesiones que había sufrido. La habían estrangulado con sus propias sudaderas, lo que sugería que ella era el objetivo del ataque. Por otro lado, Susan sufrió una grave lesión en la cabeza y estuvo en cirugía por 2 horas. Después cayó en coma. Preocupada por su seguridad, la policía vigiló el cuarto de Susan todo el día. 30 días después, Susan despertó. No tenía memoria del ataque ni de la persona que la había atacado. El último día que recordaba era el 31 de diciembre de 1981. Nicole, de 3 años, era la única que podía describir al agresor de su madre. Le dijo a su abuela que lo había dejado entrar al edificio pensando que era un amigo de su madre. Dijo que lo vio antes de que se fuera y que tenía una tubería de plomo y un pañuelo blanco ensangrentado en sus bolsillos. No obstante, el testimonio de Nicole no pudo ser utilizado por su corta edad. Describió al hombre como alguien con bigote, un sombrero con visera, vistiendo jeans y zapatillas de deporte, y mencionó que era más alto que su padre. Es posible que esta descripción sea inexacta, dada la corta edad de Nicole en ese momento. La tubería de plomo fue hallada en el edificio 4 días después. Las autoridades sospechaban que el criminal seleccionó a su víctima según anuncios periodísticos. Posiblemente vio que el apartamento de Doreen estaba en alquiler o que Susan estaba vendiendo cachorros,
pero no pudieron determinar si las mujeres conocían a su atacante o si era un extraño. Mientras la policía buscaba pistas, los padres de Doreen llevaron a cabo su propia investigación informal. Recibieron varias llamadas anónimas durante el curso de su investigación, diciéndoles que dejaran de buscar información. El llamante amenazó con hacer daño a la familia Picard y con incendiar el taller de reparación del señor Picard. No obstante, la familia continuó buscando respuestas, aunque al final, las respuestas les eludieron. Casi una década después, en junio de 1991, Raymond 500 de 38 años, Tempest Jr. fue arrestado y acusado del asesinato de Doreen Picard. No pudo ser acusado del ataque a Susan, ya que el plazo de prescripción había expirado. Tempest era el hijo del inspector jefe del departamento de policía de Woonsocket y también tenía un hermano que era teniente en la fuerza. Los investigadores descubrieron que Tempest tenía un romance con Susan durante el ataque. Él era uno de los 2 hombres que habían visitado su apartamento ese mismo día en relación a los cachorros que se vendían. Según los detectives del caso, Tempest había sido sospechoso desde el principio, pero no tenían ninguna evidencia para respaldar sus sospechas. Sin embargo, un episodio de misterio sin resolver en mayo de 1988, que presentó el caso, había traído a varios testigos. Estos 4 testigos afirmaron que Tempest había presumido y confesado el crimen. También supuestamente amenazó a algunos de ellos, diciéndoles que no le contaran a nadie o los lastimaría. Supuestamente afirmó que sus conexiones en la policía le permitirían salirse con la suya. Un coche visto en la escena del crimen también se parecía a uno que poseía el cuñado de Tempest. Los testigos de la fiscalía añadieron que se le vio con mordeduras frescas y marcas de arañazos en sus muñecas después del ataque y que pidió coartadas durante el tiempo del asesinato. La policía creía que la pareja había tenido una discusión que se volvió violenta y que Doreen había entrado e intentado ayudar, resultando en su muerte. También creían que Gordon, hermano de Tempest, había ayudado a encubrir el crimen. En abril de 1992, Tempest fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 85 años de prisión. Su hermano, Gordon, fue condenado por perjurio. Los fiscales también afirmaron que la familia Tempest había ayudado a intimidar a los testigos para que no se presentaran. En 2014, el Proyecto Inocencia se enteró del caso cuando Tempest buscó ayuda para limpiar su nombre. El Proyecto Inocencia creía que había sido arrestado y condenado como resultado de la coerción de testigos por parte de policías corruptos y fiscales demasiado entusiastas. Tempest creía que el departamento de policía de Woonsocket sabía quién estaba realmente detrás de los crímenes, pero lo habían encubierto y lo habían puesto a él como el capataz. Según Tempest, el verdadero perpetrador era un hombre llamado Donald DeJesse, quien murió en 2011. No es el único que piensa así. La hija de Susan, Nicole, señaló a DeJesse como el atacante de su madre cuando asistieron al funeral de Doreen. Según informes, después de que Susan despertó de su coma, identificó a DeJesse, pero luego dijo que no podía recordar quién era su atacante. Ese mismo año, la solicitud de Tempest de 2014 para ayudar a limpiar su nombre a través de pruebas de ácido desoxirribonucleico no fue aceptada por los tribunales. Las pruebas se harían en los pelos hallados en las manos de Doreen. Desde entonces se ha confirmado que no provienen de Tempest. No obstante, los investigadores sugieren que podrían provenir del suelo de la lavandería. En 2015, una condena de Tempest fue anulada por un juez basándose en la supuesta mala conducta y falta de fiabilidad de los testigos presentados. Hoy en día, muchos piensan que Tempest fue víctima de una trampa. Se ha señalado que Nicole le había contado a su familia sobre Donald, pero que no había reaccionado de ninguna manera al ver a Tempest, a pesar del hecho de que lo vio varias veces después del ataque de su madre. También se ha dicho que DeJesse había hecho varias declaraciones incriminatorias a la cuñada de Susan y que una mujer que recibió una llamada telefónica en la que una persona anónima confesó el caso, identificó la voz del hombre como la de DeJesse. También en 1987, Gordon Tempest estuvo involucrado en un arresto y detuvo a un criminal conocido llamado Stanley Isra. Isra era casualmente el hermano de uno de los investigadores en el caso de Susan y Doreen, dándoles un posible motivo para incriminar a Raymond Tempest en venganza. El oficial afirmó que su informante lo había llevado hasta la puerta de Raymond Tempest, pero se ha argumentado que el informante del investigador era en realidad Isra.
Otro defecto en el caso de la fiscalía fue que una de las testigos contradecía constantemente sus propias declaraciones, incluyendo decir que Tempest había llevado un cachorro a casa para sus hijos y que estaban realmente emocionados por ello, excepto que la testigo ni siquiera conocía a la familia. Además, Tempest no conservó al cachorro. Se lo había entregado a un amigo que lo acompañó a casa de Susan. Este testigo también afirmó que Gordon había escondido la tubería para encubrir a su hermano, pero anteriormente afirmó que Gordon no tenía conocimiento del crimen. Se observó que los 4 testigos traídos para la fiscalía eran vulnerables debido a su participación en drogas, tráfico de drogas y trabajo sexual. En 2017, el Estado planeó volver a juzgar a Tempest, pero en diciembre de ese año, él presentó una declaración de Alford, lo que significaba que mantenía su inocencia, pero acordó que había suficiente evidencia para llevar a una condena. Fue liberado de prisión como resultado, y el caso se considera cerrado, pero muchos sienten que el verdadero asesino de Doreen Pickard ha escapado, impune. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones sobre el tema en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Si aún tienes hambre de contenido sobre crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Cold Case Detective siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.